O cuidas a tus sobrinas o empiezas a pagar el alquiler completo. Tienes un descuento por ser familia. El precio de mercado son 1.500 euros. Mi madre estaba de pie en el marco de la cocina, con los brazos cruzados y una voz tan afilada que podría cortar el cristal. Mi padre asentía a su lado, con esa expresión severa que usaba siempre que quería intimidarme para que obedeciera. Detrás de ellos, mi hermana Clara se apoyaba en la encimera con una sonrisa de suficiencia, meciendo a su hija menor en la cadera como si estuviera posando para la portada de la revista Hola. Me quedé helada, con la mochila todavía colgada al hombro y los libros de la universidad pesándome como anclas. Acababa de entrar por la puerta después de mi turno en la librería del campus, agotada y muerta de hambre. Y este era el recibimiento que me esperaba. Me llamo Elena, tengo 23 años y vivo en Madrid. Bueno, vivía allí, en la casa de mis padres en el barrio de Salamanca. O al menos lo hice hasta ese momento en que todo se volvió cristalino. Había estado haciendo malabares con las clases de la universidad, un trabajo media jornada, y de alguna manera me había convertido en una niñera por defecto de las 2 hijas de mi hermana, sin haber aceptado nunca el cargo. Empezó con cosas pequeñas. ¿Puedes vigilarlas 1 hora? ¿Puedes recogerlas de la guardería? ¿Me ayudas a bañarlas? Pero durante el último año, esas pequeñas peticiones se habían convertido en días completos, noches enteras y fines de semana en los que yo era la única responsable de 2 niñas menores de 5 años. ¿Y mi hermana? Ella no hacía nada, absolutamente nada. Clara tenía 28 años. Estaba casada con un hombre llamado Gonzalo, que trabajaba en ventas y viaja. Llegó la mañana del domingo y me desperté en mi nuevo apartamento, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. La luz del sol entraba a raudales por la pequeña ventana, proyectando sombras suaves sobre las paredes desnudas. Me estiré, saboreando el silencio. Sin niños llorando, sin voces exigentes, solo paz. Me preparé un desayuno sencillo usando la placa eléctrica y los pocos comestibles que había comprado la noche anterior. Mientras comía, no dejaba de mirar el móvil, esperando medio paranoica una llamada frenética o una retahíla de mensajes furiosos. Pero la pantalla seguía oscura. Aún no lo sabía. Imaginé lo que estaría pasando en la casa familiar. Clara probablemente se habría despertado tarde, bajando las escaleras a trompicones en pijama para encontrarse a las niñas ya despiertas y exigiendo el desayuno. Me llamaría a gritos, esperando que apareciera como siempre hacía. Pero esta vez yo no iría. Subiría las escaleras, golpearía mi puerta y la abriría para encontrar la habitación vacía, la cama deshecha, el armario pelado y, tal vez, solo tal vez, se daría cuenta de lo que había perdido. Sonreí ante ese pensamiento. Pasé la mañana organizando mi nuevo espacio, recolocando los muebles y buscando sitio para mis cosas. Era pequeño, pero era mío. Podía caminar sin ir de puntillas. Podía poner música sin preocuparme de despertar a nadie. Podía simplemente existir, sin estar constantemente de guardia. Hacia el mediodía, el móvil vibró. Lo cogí y vi un WhatsApp de Clara. ¿Dónde estás? Las niñas me están volviendo loca. ¿Puedes venir a vigilarlas? Miré el mensaje con el corazón a 1000. Podía imaginármela de pie en la cocina, frustrada y agobiada, esperando que yo lo dejara todo y fuera corriendo. No respondí. Unos minutos después, llegó otro mensaje. Elena, en serio, ¿dónde te metes? Necesito ayuda. Seguí sin contestar. Entonces llegó una llamada. Vi el nombre de Clara parpadear en la pantalla, el teléfono vibrando en mi mano. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. Llamó una y otra vez. Ignoré a todo el mundo. Finalmente, apareció un mensaje de mi madre. Elena, ¿por qué no contestas a tu hermana? Te necesita. Dejé el teléfono boca abajo y volví a deshacer cajas. A última hora de la tarde, los mensajes habían escalado.
Mi madre llamó 3 veces. Mi padre envió un mensaje cortante preguntando dónde estaba. Clara envió una cadena de mensajes cada vez más frenéticos, alternando entre la súplica y la ira. Elena, por favor, no sé qué hacer. ¿Dónde narices estás? Esto no tiene gracia, llámame. No me puedo creer que seas tan egoísta. Leí cada mensaje con una extraña sensación de desapego. Una parte de mí se sentía culpable. Al fin y al cabo, eran mi familia. Pero otra parte de mí, la parte que había sido utilizada e ignorada durante tanto tiempo, se sentía reivindicada. No les importaba yo. Les importaba lo que yo podía hacer por ellos. Apagué el móvil y salí a dar un paseo. El barrio alrededor de mi nuevo estudio me resultaba desconocido, pero acogedor. Había tiendas pequeñas, cafeterías y calles arboladas llenas de gente haciendo su vida. Me paré en una cafetería y pedí un café con leche, sentándome junto a la ventana para ver pasar el mundo. Por primera vez en meses sentía que podía respirar. Cuando volví al apartamento, encendí el móvil. La pantalla se iluminó con notificaciones, docenas de llamadas perdidas, incontables mensajes. Hice scroll con el estómago encogido. La mayoría eran de Clara, cada vez más desesperada. Elena, por favor, te lo suplico, no sé cómo hacer esto sola. Las niñas lloran preguntando por ti. Papá y mamá están furiosos. Tienes que volver a casa. Pero fue el último mensaje el que captó mi atención. Era de mi padre, y era breve y frío. Si no vuelves antes de esta noche, no te molestes en volver nunca. Me quedé mirando el mensaje, con las manos temblorosas. Esto era todo, el ultimátum final, el momento en el que tenían que elegir entre ellos y yo misma. Me elegí a mí. Escribí un solo mensaje y lo envié al grupo de WhatsApp de la familia. Me he mudado. No voy a volver. Apagué el teléfono de nuevo y lo dejé sobre la encimera. El resto de la tarde pasó como en una nebulosa. Intenté distraerme viendo una película en el portátil, pero no podía concentrarme. Mi mente volvía una y otra vez a mi familia, al caos que había dejado atrás. Me preguntaba si estarían enfadados. Me preguntaba si estarían preocupados. Me preguntaba si siquiera les importaba. Pero, más que nada, me preguntaba si había tomado la decisión correcta. A medida que la noche oscurecía, me metí en la cama y miré al techo. El apartamento se sentía demasiado silencioso, casi inquietante. Estaba sola de una manera que nunca lo había estado antes. Pero no me sentía sola. Por primera vez en años, me sentía libre. A la mañana siguiente me desperté con el silencio. Sin alarmas, sin llantos, sin exigencias, solo silencio. Me estiré, salí de la cama y me preparé el desayuno. Mientras me sentaba junto a la ventana, bebiendo mi café y viendo despertarse la ciudad, me di cuenta de algo. No nos echaba de menos. No echaba de menos la presión constante, las demandas interminables, la sensación de ser invisible. No echaba de menos que me trataran como a una sirvienta en lugar de como a una hija. Echaba de menos a mis sobrinas, sí. Echaba de menos sus risas y sus abrazos, pero no echaba de menos la forma en que mi familia las había usado como arma contra mí. Encendí el móvil y me preparé para el ataque. Pero, para mi sorpresa, solo había un puñado de mensajes nuevos. Uno de Clara. Eres increíble. Espero que estés contenta. Uno de mi madre. ¿Cómo has podido hacernos esto? Y uno de mi padre. No esperes ninguna ayuda por nuestra parte nunca más. Leí cada mensaje y luego los borré sin responder. No lo entendían. Seguían pensando que esto iba sobre ellos, pero no era así. Iba sobre mí. Iba sobre elegir finalmente mi propia vida por encima de sus expectativas. Me terminé el café, cogí el bolso y salí por la puerta. Tenía turno en la librería en 1 hora, y después de eso tenía clase. Mi vida acababa de empezar, y no iba a desperdiciar ni un momento más mirando atrás. Los días que siguieron a mi mudanza fueron una extraña mezcla de alivio y ansiedad.
Me volqué en mi rutina, centrándome en el trabajo y la universidad, intentando ahogar la culpa persistente que me roía los bordes de la mente. Pero por mucho que lo intentara, no podía quitarme la sensación de que algo se estaba gestando. Mi teléfono permanecía mayormente en silencio. Kiara envió algunos mensajes amargos más, pero se volvieron menos frecuentes con el paso de los días. Mis padres no contactaron en absoluto. Era como si me hubieran borrado de sus vidas, cortada como un mal recuerdo. Y, sinceramente, me parecía bien, o al menos eso me decía a mí misma. El miércoles por la tarde volví a casa caminando desde la facultad cuando me encontré con una vieja amiga del instituto. Se llamaba Beatriz y habíamos sido uña y carne antes de que la vida nos llevara por caminos diferentes. Estaba parada fuera de una cafetería, mirando el móvil, y levantó la vista justo cuando yo pasaba. «¿Elena?», dijo con la cara iluminada. «¡Madre mía, cuánto tiempo!». Sonreí, sorprendida de verla. «Beatriz, hola, ¿qué tal estás?». Nos abrazamos y ella insistió en invitarme a un café. Nos sentamos junto a la ventana, poniéndonos al día de los últimos años. Me contó sobre su trabajo en una agencia de marketing, su reciente ruptura y sus planes de viajar a Italia el verano siguiente. Yo le conté sobre la carrera, mi trabajo y mi reciente mudanza. «Espera, ¿te has ido de casa?», preguntó, con los ojos como platos. «¿Por qué no me dijiste nada?». Dudé, insegura de cuánto compartir. «Es complicado. Mi familia y yo tuvimos algunos problemas». Se inclinó hacia adelante, con expresión comprensiva. «¿Qué pasó?». Le di la versión corta, omitiendo los detalles más dolorosos. Ella escuchó atentamente, asintiendo. «Suena horrible», dijo cuando terminé. «Pero, sinceramente, bien por ti. Hace falta valor para alejarse de algo así». Sus palabras fueron reconfortantes, y por primera vez desde que me fui, sentí que alguien me entendía de verdad. Hablamos durante más de una hora, y para cuando nos despedimos, me sentía más ligera. Fue agradable recordar que tenía gente en mi vida a la que le importaba, aunque no fueran familia. Pero el alivio duró poco. Al día siguiente, estaba en el trabajo cuando el móvil vibró con una llamada de un número desconocido. Lo ignoré, asumiendo que era spam, pero luego sonó una y otra vez. Finalmente salí fuera y contesté. «Hola, Elena». La voz al otro lado sonaba sin aliento y con pánico. Tardé un momento en ubicarla. Era Gonzalo, el marido de Clara. «Gonzalo, ¿qué pasa?». «Elena, necesito hablar contigo. Es sobre Clara». Se me cayó el alma a los pies. «¿Qué le pasa?». Él dudó, luego suspiró. «Está perdiendo los papeles. Desde que te fuiste es un desastre. Las niñas están descontroladas y ella no puede manejarlo. Me llama constantemente, llorando, suplicándome que vuelva antes de los viajes. No sé qué hacer». Sentí una punzada de culpa, pero la reprimí. «Gonzalo, ese no es mi problema». Lo sé», dijo rápidamente. «No te estoy pidiendo que vuelvas. Solo pensé que deberías saberlo. Te está poniendo verde con todo el mundo, diciendo que has abandonado a la familia. Tus padres la están apoyando». Apreté la mandíbula. «Por supuesto que lo hacen. Mira, no estoy de acuerdo con lo que te hicieron», continuó Gonzalo. «Le he dicho a Clara que está siendo irrazonable, pero no escucha. Cree que le debes algo». «No le debo nada», dije con firmeza. «Me pasé un año haciéndolo todo por ella y nunca me dio ni las gracias». «Lo sé, y por lo que vale, lo siento. Debería haber intervenido antes. Debería haberle dicho que contratara una niñera en lugar de cargarte a ti con todo». Su disculpa me pilló desprevenida. «¿Por qué no lo hiciste?». Se quedó callado un momento. «No sé. Supongo que estaba demasiado ocupado con el trabajo. Y sinceramente, Clara hacía parecer que no te importaba». Casi me río ante eso. Estaba equivocada. «Ya, ahora lo veo». Hablamos unos minutos más antes de colgar. Sus palabras se quedaron conmigo el resto del día. Clara me estaba poniendo verde. Mis padres la respaldaban. Me estaban pintando como la villana, la hija egoísta que abandonó a su familia en su momento de necesidad.
Pero no me sorprendía. Eso es lo que hacían. Tergiversaban la narrativa para que les encajara, convirtiéndome a mí en el problema para no tener que afrontar sus propios fracasos. Me negué a dejar que me afectara. Había tomado mi decisión y no iba a dudar de ella. Esa tarde estaba sentada en mi apartamento estudiando para un examen cuando oí un golpe en la puerta. Me quedé helada, con el corazón acelerado. Nadie sabía dónde vivía. No le había dado mi dirección a nadie. Caminé hacia la puerta y miré por la mirilla, conteniendo la respiración. Era Clara. Estaba de pie en el pasillo, con los brazos cruzados y la cara torcida en una mueca de desprecio. Detrás de ella pude ver a mi madre. Mi primer instinto fue no contestar, fingir que no estaba en casa y esperar a que se fueran. Pero antes de que pudiera moverme, Clara llamó de nuevo, más fuerte esta vez. «Elena, sé que estás ahí. Abre la puerta». Respiré hondo, armándome de valor, y abrí. «¿Qué hacéis aquí?», pregunté con voz fría. Clara me fulminó con la mirada. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué haces tú aquí? Simplemente te fuiste, sin explicación, sin aviso. ¿Tienes idea de por lo que nos has hecho pasar? Envié un mensaje, dije. Os dije que me mudaba. ¿Un mensaje?, intervino mi madre, dando un paso adelante. ¿Llamas a eso una explicación? Nos debes más que eso, Elena. No os debo nada, dije, alzando la voz. Pagué alquiler, hice todo lo que pedisteis, y aún así me tratasteis como si fuera nada. Te dimos un hogar, espetó mi madre. Te apoyamos. Me utilizasteis, repliqué. Me convertisteis en vuestra niñera interna, y luego amenazasteis con echarme cuando no pude más. Eso no es apoyo, eso es manipulación. La cara de Clara se retorció de ira. ¿Eres tan egoísta? No tienes ni idea de lo difícil que es ser madre. Y tú no tienes ni idea de lo difícil que es ser yo, dije. Estaba intentando acabar la carrera, trabajar y criar a tus hijas. Tus hijas, Clara, no las mías. Son tus sobrinas, dijo, con la voz quebrada. Te quieren y simplemente las has abandonado. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Quería a mis sobrinas. Las quería, pero no podía sacrificar toda mi vida por ellas. Lo siento, dije, suavizando la voz. Pero tenía que hacer esto. No podía seguir viviendo así. Mi madre negó con la cabeza, con expresión dura. Estás cometiendo un error, Elena. Te arrepentirás de esto. Quizá, dije. Pero es mi error para cometerlo. Clara abrió la boca para decir algo más, pero di un paso atrás y le cerré la puerta en las narices. Me apoyé contra la puerta, con el corazón a mil, y escuché cómo sus pasos se desvanecían por el pasillo. Se habían ido, y yo seguía en pie. El encuentro con Clara y mi madre me dejó temblando, pero también solidificó algo dentro de mí. Había tomado la decisión correcta. Verlas en mi puerta, exigiendo respuestas e intentando hacerme sentir culpable para que volviera, solo confirmaba lo que ya sabía. No les importaba yo. Les importaba lo que yo podía hacer por ellas. Pasé los siguientes días en un extraño estado de hipervigilancia. Cada vez que mi teléfono vibraba, me preparaba para otra confrontación. Cada vez que oía pasos en el pasillo, me preguntaba si eran ellas volviendo. Pero los días se convirtieron en una semana y no regresaron. En su lugar, empezaron los mensajes, no de Clara o mis padres, sino de familiares lejanos. Tías, tíos, primos con los que no hablaba en años. Todos habían oído la historia, retorcida y distorsionada, y todos tenían opiniones. Tu madre tiene el corazón roto. ¿Cómo has podido hacerle esto? La familia lo es todo. Debería darte vergüenza. Tienes que pedir perdón y volver a casa. Borré cada mensaje sin responder. No sabía una historia completa. Y no iba a gastar mi energía explicándoselo a gente que ya había tomado una decisión. Pero hubo un mensaje que destacó. Era de mi tía Julia, la hermana mayor de mi madre. Julia siempre había sido la oveja negra de la familia, la que se mudó a Barcelona y construyó una vida bajo sus propios términos. No estábamos muy unidas, pero siempre la había respetado. Su mensaje fue breve y directo. Me he enterado de lo que ha pasado. Ignora a todos los demás.
has hecho lo correcto. Llámame si necesitas algo. Me quedé mirando el mensaje un buen rato, sintiendo una oleada de gratitud. Era la primera vez que alguien de mi familia reconocía que tal vez yo no fuera la mala de esta historia. Guardé su número y tomé nota mental de llamarla cuando tuviera el valor. Mientras tanto, me centré en reconstruir mi vida. Cogí turnos extra en la librería, ahorrando cada céntimo que podía. Me mantuve al día con mis estudios, decidida a no dejar que mi drama personal afectara a mis notas. Y poco a poco, empecé a sentirme yo misma de nuevo. Pero el verdadero punto de inflexión llegó 2 semanas después de mudarme. Estaba sentada en mi apartamento una tarde haciendo scroll en redes sociales cuando me encontré con una publicación de Clara. Era una foto de ella y las niñas en el retiro, sonriendo para la cámara. El pie de foto decía: "Solo nosotras hoy. A veces tienes que hacerlo todo tú misma. #Vía de Madre, #Mamá Fuerte". Miré la publicación con la sangre hirviéndome. Se estaba pintando como una mártir, como si hubiera estado haciéndolo todo sola desde el principio. Pero entonces bajé y vi los comentarios. Una de las amigas de Clara había escrito: "¿Dónde está Elena? ¿Nos suele ayudar con las niñas?". Clara, otra amiga, respondió: "Qué fuerte. La familia debería mantenerse unida". Sentí una oleada de ira, pero no respondí. No necesitaba defenderme ante extraños en internet. En su lugar, seguí bajando, y fue entonces cuando lo vi. Una publicación de una amiga común de Clara y mía. Se llamaba Jessica, y había publicado una captura de pantalla de una conversación que tuvo con Clara. La conversación tenía fecha de hacía unos meses, mucho antes de que yo me mudara. En ella, Clara se reía de cómo se había librado de la guardería para siempre, porque yo nunca me atrevería a mudarme. Había escrito: "Elena tiene demasiado miedo para irse. Hará lo que le digamos. Es perfecto". Me quedé mirando la captura, con las manos temblorosas. Lo había planeado. Me había manipulado, usado y se había reído de ello a mis espaldas. Y ahora se hacía la víctima. Algo dentro de mí se rompió. Hice una captura de pantalla de la conversación y la guardé en mi móvil. Luego empecé a escarbar. Revisé mensajes de texto antiguos buscando cada instancia en la que Clara se había aprovechado de mí. Encontré docenas. Mensajes donde me pedía que hiciera de niñera en el último minuto. Mensajes donde cancelaba planes conmigo porque se le había olvidado que tenía otros compromisos. Mensajes donde se quejaba de lo dura que era su vida mientras yo estaba en mitad de los exámenes finales. Lo recopilé todo en una carpeta y me recosté, mirando la evidencia. Esta era la prueba que necesitaba para mostrar a todos lo que realmente había pasado. Pero entonces dudé. ¿Realmente quería hacer esto? ¿Quería airear nuestros trapos sucios para que el mundo los viera? Lo pensé durante mucho tiempo. Una parte de mí quería ser elegante, dejarlo pasar y seguir con mi vida. Pero otra parte de mí, la parte que había sido silenciada durante tanto tiempo, quería justicia. Quería que la gente supiera la verdad. Así que tomé una decisión. Abrí un documento nuevo y empecé a escribir. Escribí sobre todo: los años de ser ignorada, los meses de ser usada como mano de obra gratuita, el ultimátum que me habían dado mis padres. Escribí sobre la manipulación de Clara, sobre la captura que Jessica había publicado, sobre la forma en que mi familia me había pintado como la villana. Escribí hasta que me dolieron las manos y me escocieron los ojos. Y cuando terminé, guardé el documento y lo dejé a un lado. No estaba lista para compartirlo todavía, pero lo estaría. A la mañana siguiente me desperté con un mensaje de Gonzalo. Clara ha contratado a una niñera. Está histérica por el coste, pero al menos las niñas están atendidas. Pensé que querría saberlo. Sonreí. Bien, por fin estaban enfrentándose a la realidad de su situación. Le contesté: "Gracias por avisarme", respondió unos minutos después. "Por lo que vale, creo que tomaste la decisión correcta". Clara necesitaba un golpe de realidad. No respondí a eso, pero sus palabras se quedaron conmigo.
Quizá yo no era la mala después de todo. La semana siguiente me centré enteramente en mí misma. Fui a clase, trabajé mis turnos y pasé las tardes en mi pequeño apartamento disfrutando de la paz y la tranquilidad. Por primera vez en más de un año, no estaba constantemente preocupada por las necesidades de otra persona. Podía estudiar sin interrupciones, dormir sin que me despertaran niños llorando y existir sin sentir que estaba perpetuamente de guardia. Era liberador, pero en el fondo de mi mente sabía que esto no había terminado. Clara y mis padres no se habían rendido, solo se estaban reagrupando, averiguando su próximo movimiento. Y yo necesitaba estar preparada. El viernes por la mañana me desperté y descubrí que Clara había publicado otra foto en Instagram. Esta vez era una foto de las niñas en un parque infantil, con las caras manchadas de helado. El pie de foto decía: haciendo lo posible por seguir sonriendo en tiempos difíciles. Ser madre soltera no es fácil, pero mis niñas lo valen. #bendecida. #la familia primero. Puse los ojos en blanco. Madre soltera. Gonzalo estaba muy presente en la foto, incluso si viajaba por trabajo. Pero, por supuesto, Clara tenía que hacerse la víctima. La sección de comentarios estaba llena de simpatía. Eres tan fuerte. Esas niñas tienen suerte de tenerte. Alguna gente simplemente no entiende la lealtad familiar. Sabía que ese último comentario iba dirigido a mí. Cerré la aplicación y seguí con mi día, negándome a dejar que me afectara. Pero más tarde esa noche, recibí un mensaje de Jessica, la amiga que había publicado la captura. Hola Elena, solo quería escribirte para decirte que siento por lo que has estado pasando. No me di cuenta de lo mal que estaban las cosas hasta que vi esa conversación antigua. Clara siempre ha sido egocéntrica, pero esto es caer muy bajo. Miré el mensaje, sorprendida. Jessica y yo nunca habíamos sido particularmente cercanas, pero sus palabras se sentían genuinas. Escribí de vuelta. Gracias, lo aprecio. Respondió casi de inmediato. Si alguna vez quieres hablar, estoy aquí. Y por lo que vale, creo que hiciste lo correcto. Su apoyo significó más de lo que esperaba. Era un recordatorio de que no todo el mundo se creía la versión de los hechos de Clara. Durante el fin de semana quedé con Beatriz de nuevo. Comimos en una pequeña cafetería cerca de la facultad y le conté todo. La captura de pantalla, los mensajes, la forma en que mi familia estaba retorciendo la narrativa. Tienes que dejar las cosas claras, dijo Beatriz, con los ojos brillando de indignación. Te están haciendo quedar como la mala cuando son ellos los que te trataron como basura. Lo sé, dije. He estado pensando en ello. Pues deja de pensar y empieza a hacer, dijo. Tienes las pruebas, úsalas. Sus palabras resonaron en mi mente el resto del día. Tenía razón. Tenía la evidencia. Tenía la verdad. Todo lo que tenía que hacer era compartirla. Pero necesitaba ser inteligente con esto. No podía simplemente publicar todo en internet y esperar lo mejor. Necesitaba un plan. Esa noche me senté en mi escritorio y revisé todo lo que había recopilado. Las capturas, los mensajes de texto, la cronología de los eventos, todo estaba allí, expuesto en blanco y negro. Redacté una publicación, eligiendo cuidadosamente cada frase para que fuera objetiva y no incendiaria. Expliqué mi versión de la historia, proporcioné las pruebas y dejé claro que no buscaba compasión. Solo quería que la gente supiera la verdad. Lo leí una docena de veces, retocando y refinando hasta que se sintió correcto. Luego lo guardé y cerré el portátil. No estaba lista para publicarlo todavía, pero pronto lo estaría. A la mañana siguiente, me desperté con una serie de llamadas perdidas de mi madre. Las ignoré y seguí con mi día, negándome a dejar que perturbara mi paz. Pero esa tarde se presentó de nuevo en mi apartamento. Esta vez estaba sola. Abrí la puerta a regañadientes, cruzándome de brazos. ¿Qué quieres? Parecía más mayor de lo que recordaba, con la cara marcada por el estrés. Quiero hablar. No hay nada de qué hablar,
dije. Por favor, Elena, solo dame 5 minutos. Dudé, pero me aparté para dejarla entrar. Se sentó en mi pequeño sofá, pareciendo fuera de lugar en aquel espacio tan reducido. Yo me quedé de pie, apoyada contra la encimera. Sé que estás enfadada, empezó, y entiendo por qué, pero tienes que ver esto desde nuestra perspectiva. Clara está desbordada, necesita ayuda, y tú eres su familia. Estaba ayudando, dije. Durante más de 1 año ayudé. Entregué mi tiempo, mi energía, mi salud mental, y nunca lo reconocisteis ni una sola vez. En lugar de eso, amenazasteis con echarme a la calle. No lo decíamos en ese sentido, dijo. Solo necesitábamos que entendieras lo importante que es esto. No, dije con firmeza. Necesitabais que hiciera lo que queríais sin rechistar. Y cuando finalmente me defendí, me castigasteis por ello. Se quedó callado un momento y luego dijo: ¿Qué quieres de nosotros, Elena? Quiero que me dejéis en paz, dije. Quiero que dejéis de intentar hacerme sentir culpable para que vuelva. Quiero que aceptéis que tengo mi propia vida y que no gira en torno a Clara. Se levantó, endureciendo la expresión. Estás siendo egoísta. Puede que sí, dije, pero prefiero ser egoísta que desgraciada. Se fue sin decir una palabra más y cerré la puerta tras ella, con las manos temblorosas. Esa noche tomé mi decisión. Se acabó el guardar silencio. A la mañana siguiente me desperté con un sentido de propósito. Revisé la publicación que había redactado una última vez, haciendo un par de ajustes de última hora. Luego respiré hondo y le di a publicar. La respuesta fue inmediata. En 1 hora, la publicación se había compartido docenas de veces. Amigos, conocidos e incluso gente que no conocía estaban comentando, ofreciendo su apoyo y expresando su indignación por cómo me habían tratado. No tenía ni idea de por lo que estabas pasando. Tu familia debería avergonzarse. Eres muy valiente por hablar. Pero no todo el mundo fue comprensivo. Algunas amigas de Clara salieron en su defensa, acusándome de airear asuntos familiares privados y de intentar dejarla mal. Esto es muy ruin. Solo quieres llamar la atención. Los trapos sucios se lavan en casa. Ignoré los comentarios negativos y me centré en los positivos. Por primera vez, la gente estaba escuchando mi versión de la historia y me creían. Pero la verdadera repercusión llegó esa tarde cuando Clara me llamó. Contesté, preparándome. ¿Cómo te atreves?, siseó. ¿Cómo te atreves a publicar eso? ¿Tienes idea de lo que has hecho? He dicho la verdad, dije con calma. Eso es todo. Me has humillado, dijo con la voz quebrada. Todo el mundo está hablando de ello. Mis amigas me hacen preguntas. Hasta Gonzalo me está cuestionando. Bien, dije. Quizá ahora veas cómo se siente ser juzgada injustamente. Me estás arruinando la vida, lloró. No, Clara. Simplemente no voy a dejar que sigas arruinándola a mí, colgó. Y me quedé sentada allí, con el corazón latiendo con fuerza. Lo había hecho. Finalmente me había enfrentado a ella. Durante los días siguientes, la publicación siguió difundiéndose. Más gente contactó conmigo compartiendo sus propias historias de familiares que se aprovechaban de ellos. Fue un recordatorio de que no estaba sola, de que había otros que se habían enfrentado a luchas similares. Pero la respuesta más sorprendente vino de mi tía Julia. Me llamó una noche, con voz cálida y tranquilizadora. «He visto tu publicación», dijo. «Estoy orgullosa de ti, Elena. Hace falta valor para defenderse así». «Gracias, tía Julia», dije, con la voz tomada por la emoción. «Sabes, tu madre y yo nos distanciamos hace años, por razones parecidas», dijo. «Ella siempre ha vivido de las apariencias, de asegurarse de que todo parezca perfecto por fuera, pero nunca le importó lo que pasaba por dentro». Sus palabras resonaron en mí. No lo sabía. Bueno, ahora lo sabes. Y quiero que sepas que no estás sola. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, llámame. Vale, dije con lágrimas bajándome por la cara. Después de colgar, sentí que me quitaban un peso de encima. Había perdido a mi familia inmediata, sí, pero había ganado algo más valioso. Mi libertad y el apoyo de gente que realmente se preocupaba por mí. La semana siguiente,
recibí un mensaje de Gonzalo. Me preguntó si podíamos quedar para tomar un café y acepté, curiosa por lo que tuviera que decir. Nos reunimos en una pequeña cafetería cerca de la universidad. Parecía cansado, con el rostro demacrado. Quería disculparme, dijo en cuanto nos sentamos. Por todo. Debería haber intervenido antes. Debería haberle dicho a Clara que dejara de aprovecharse de ti. ¿Por qué no lo hiciste?, pregunté. Suspiró. Sinceramente, estaba evitando el problema. Viajo mucho por trabajo y cuando estoy en casa solo quiero paz. Era más fácil dejar pasar las cosas que enfrentarme a Clara. Eso no es excusa, dije. Lo sé, dijo. Y lo siento. Por lo que vale, le he dicho a Clara que tiene que contratar ayuda. Podemos permitírnoslo. Ella simplemente no quería gastar el dinero. Negué con la cabeza. Claro que no. Ha estado cayendo en picado desde que te fuiste, continuó. La niñera ayuda, pero a Clara le cuesta adaptarse. Nunca se dio cuenta de cuánto hacías tú. Ese no es mi problema, dije. Lo sé, dijo. Pero pensé que debías saberlo. Y quería darte las gracias, en realidad. ¿Darme las gracias?, pregunté sorprendida. Sí, que te defendieras nos obligó a enfrentar la realidad. Clara está finalmente asumiendo la responsabilidad de su propia vida. Ha sido duro, pero creo que es necesario. No supe cómo responder a eso. Una parte de mí se alegraba de que mi marcha hubiera forzado un cambio, pero otra parte seguía enfadada por lo mucho que habían tardado en reconocer mi dolor. Hablamos un rato más y para cuando nos despedimos, sentí una sensación de cierre. Gonzalo no era perfecto, pero al menos lo estaba intentando. Esa noche me senté en mi apartamento y reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había perdido a mi familia, sí, pero había ganado algo más importante, a mí misma. Ya no era la chica que sacrificaba todo por gente que no la apreciaba. Era alguien que defendía lo que merecía, y eso valía más que cualquier aprobación familiar. La vida se asentó en un nuevo ritmo después de eso. Seguí trabajando en la librería, cogiendo turnos extras siempre que podía. Mis clases me mantenían ocupada y me encontré disfrutando genuinamente del trabajo sin el peso constante de la obligación arrastrándome. Mis notas mejoraron, mis niveles de estrés bajaron y por primera vez en años sentí que estaba viviendo de verdad en lugar de simplemente sobrevivir. Una mañana, alrededor de un mes después de mudarme, estaba sentada en una cafetería cerca del campus, trabajando en un ensayo, cuando mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Jessica. Oye, solo quería avisarte. Clara está publicando sobre ti otra vez. Pensé que debías saberlo. Suspiré y abrí la aplicación. Efectivamente, había una nueva publicación de Clara, pero esta vez no era una foto de las niñas o un pie de foto críptico sobre ser una madre fuerte. Era una perorata larga y divagante. Alguna gente nunca entenderá lo que significa ser familia. Cogen y luego te dejan cuando más los necesitas. Pero el karma tiene una forma de alcanzar a la gente egoísta. Recordad, la verdad siempre sale a la luz al final. Los comentarios estaban divididos. Algunos la apoyaban, mientras que otros la criticaban por ser vaga y pasivo-agresiva. Unos pocos incluso mencionaron mi publicación, señalando que yo había aportado pruebas, los recibos, como decían, mientras que ella solo estaba haciendo acusaciones. Cerré la aplicación y volví a mi ensayo. Yo ya había dicho lo que tenía que decir. No iba a entrar en un tira y afloja con ella. Pero más tarde esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé. Luego contesté. ¿Hola? Hola, Elena. Soy doña Dorotea, tu casera. Ah, hola, doña Dorotea. ¿Va todo bien? Sí, todo va bien. Solo quería ver cómo te estabas instalando. Me va genial, la verdad. El apartamento es perfecto. Me alegro de oírlo, dijo. ¿Sabes? Tuve una corazonada contigo cuando nos conocimos. Parecías alguien que estaba lista para empezar de cero. Sus palabras me pillaron desprevenida. Gracias, eso significa mucho. Charlamos unos minutos más y, tras colgar, sentí un renovado sentido de gratitud. Había asumido un riesgo enorme al mudarme, pero había valido la pena. A medida que pasaban las semanas, los intentos de mi familia de contactarme disminuyeron.
Clara dejó de publicar sobre mí. Mis padres dejaron de llamar. Era como si finalmente hubieran aceptado que no iba a volver. Y a mí me parecía bien. Un sábado por la tarde, estaba paseando por un mercado de abastos reconvertido cuando me encontré con Beatriz. Llevaba una bolsa llena de productos frescos y se le iluminó la cara al verme. Elena, ¡qué sincronización! ¿Te apetece comer algo? Encontramos un sitio de tapas y nos sentamos en una mesa alta, comiendo croquetas y poniéndonos al día. Beatriz me contó sobre su reciente ascenso en el trabajo y yo le hablé de mis notas. «Pareces diferente», dijo estudiándome. «Más feliz». «Lo soy», dije. No me di cuenta de cuánto me estaba hundiendo esa situación hasta que salí de ella. Ella sonrió. «Estoy orgullosa de ti. En serio, hace falta tener ovarios para alejarse de la familia». «Gracias», dije. No fue fácil, pero fue necesario. Mientras terminábamos de comer, sentí una sensación de paz asentarse sobre mí. Había tomado la decisión correcta y por fin estaba empezando a ver las recompensas. Esa noche recibí un mensaje de la tía Julia. «Solo pensaba en ti. Espero que estés bien. Recuerda, siempre tienes un sitio donde quedarte si alguna vez lo necesitas». Sonreí y contesté. «Gracias, tía Julia. Estoy genial». Unos meses después recibí un último mensaje de Clara. Era breve y amargo. «Espero que estés contenta. Conseguiste lo que querías. Aquí estamos pasándolo mal, pero supongo que eso no te importa». Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Luego lo borré sin responder. Seguía sin entenderlo. Seguía pensando que esto iba de castigarla, pero no era así. Iba de salvarme a mí misma. La vida de Clara cayó en picado después de que me fuera. La niñera que contrató renunció después de 3 semanas, incapaz de lidiar con sus constantes exigencias y falta de respeto. Pasó por 2 más antes de encontrar finalmente una que se quedó, pero solo porque le pagaban muy por encima del precio de mercado. El coste del cuidado infantil se comió su presupuesto, obligándola a recortar los lujos que una vez dio por sentados. Su presencia en redes sociales pasó de una perfección curada a una frustración apenas disimulada. Las amigas dejaron de comentar en sus publicaciones y las invitaciones a eventos se secaron. Gonzalo, cansado de su negativa a asumir responsabilidades, pasó aún más tiempo viajando, dejándola sola para gestionarlo todo. A mis padres no les fue mejor. Su relación con Clara se tensó al darse cuenta del alcance de su manipulación. Se vieron obligados a intervenir para ayudar con las niñas más a menudo, recortando su propia vida social. Sus amigos del club y del barrio empezaron a susurrar sobre el drama familiar, y la imagen cuidadosamente cultivada de familia perfecta de mi madre se desmoronó. Mi padre, siempre preocupado por las apariencias, se retiró al silencio, incapaz de afrontar la realidad de que su favoritismo había ahuyentado a su hija menor. En cuanto a mí, me despertaba cada mañana en mi pequeño apartamento con una sensación de libertad que nunca había conocido. Terminé la carrera con honores, conseguí un trabajo a jornada completa en mi campo y me mudé a un piso mejor. Un año después, había construido una vida bajo mis propios términos, rodeada de gente que me valoraba por quien era, no por lo que podía hacer por ellos. A veces, tarde por la noche, pensaba en mis sobrinas. Las echaba de menos, pero sabía que quererlas no significaba sacrificar todo mi futuro. Y quizá algún día, cuando fueran mayores, entenderían por qué su tía tuvo que irse. Mirando atrás, no me arrepentía de mi decisión. Alejarme de mi familia había sido lo más difícil que había hecho nunca, pero también lo más necesario. Había pasado años cediendo a sus demandas, y al hacerlo, me había perdido a mí misma. Ahora era libre para convertirme en la persona que siempre estuve destinada a ser. Y eso valía más que cualquier cantidad de culpa que intentaran echarme encima.